Escucha eco. Vamos, ya, sí, okay. Aquí nuestros hermanos no los van a poder ver ahorita, pero aquí estamos. En el versículos 1 y 2, por favor, vamos a leer. Nuestro lector oficial el día de hoy es Marco Tulio. Okay. Al principio creó Dios y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí en esta palabra, en estos dos versículos, particularmente en el versículo 2, descubrimos, comenzando a leer la Biblia, descubrimos un asunto muy relevante, muy importante. Dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay tres cosas que descubrimos aquí en este versículo 2. La primera es que hay desorden, hay vacío y hay oscuridad. Dice que en medio de todo lo que, en medio de la nada, ¿verdad? Todavía no existía tierra ni el cielo, sino que lo único que había era un gran caos que consistía en desorden, vacío y oscuridad. Y por supuesto Dios interviniendo ahí, ¿no? Porque dice más abajo, dice, y el Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. Entonces, nos damos cuenta rápidamente de que hay un caos enorme, ¿verdad? Y que prevalece mucho la oscuridad. Y a mí me gustaría que hiciéramos una pequeña analogía, es decir, que hiciéramos una pequeña comparación de esta situación caótica con lo que pasa hoy en la sociedad, con lo que pasa en las familias y con lo que pasa en las vidas personales. La Biblia se escribió para los que creen. La Biblia no está escrita para los incrédulos. La Biblia da por hecho que Dios existe, no nos intenta explicar en su inicio ni convencer de que Dios existe. Da por sentado que Dios está ahí. Así que se escribió para los que creen en las cosas que Dios escribió ahí. Aprendemos de ella. Todo esto se escribió con un propósito práctico. Si no entendemos que la Biblia y sus preceptos, sus dichos y sus narraciones, pues no tiene ningún sentido la Biblia. Me estoy explicando. Entonces, desde el inicio, vemos una tremenda lección del Señor a través de este pasaje. El segundo versículo de toda la Biblia. Que así como fue en el mero principio de todas las cosas, una situación de caos, así muchas veces se repite en la vida de los seres humanos las crisis y el caos, como lo estamos viendo. Y vamos a empezar un poco por hablar acerca de el caos mundial que tenemos presente, el caos generalizado que hay hoy en el mundo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero la pandemia no es ya el principal problema que tenemos.
todavía prevalece algo de la pandemia, ¿no? Todavía está activa la posibilidad de contagios y muertes, pero no está terminado eso, pero no es por mucho el principal problema que tenemos en el mundo. Asombroso, ¿no? Es un gran problema, pero no es el más importante. Ya no es. En este momento, en el mundo, hay conflictos bélicos aterrorizantes, por ejemplo, en Israel. En Israel hay una guerra que no va a terminar nunca hasta que venga el Señor, porque es una guerra ideológica que se materializa y cobra vidas. Es una guerra de creencias y es una guerra de racismos ancestral y que no va a terminar hasta que Cristo venga y ponga orden en todo el asunto, en este asunto. Hay otro conflicto en Arabia, en los países árabes, poco más. En la península hay conflictos que amenazan con desatar una guerra terrible de países que son multimillonarios. La palabra multimillonarios se queda corta ante la opulencia de los Emiratos Árabes Unidos, que es una nación, Qatar, que es otra nación, y Arabia Saudita, que es otra nación, que dominan toda la península arábiga y el Golfo Pérsico, de donde sacan petróleo. Bueno, tienen conflictos tan duros que en cualquier momento se desata una nueva guerra de dimensiones no calculadas, por ejemplo. Ahorita hay una guerra fría pequeña entre Rusia, por mil razones que no viene al caso en este momento aquí explicar. Y en toda la América Latina, en nuestros países, hay guerras de guerrillas. En México estamos realmente en guerra, aunque nadie lo dice, pero estamos en conflictos, en levantamientos sociales impresionantes que pues de eso no dan cuenta muchos noticieros, ¿verdad? Porque no se los permiten, hay una censura. Pero la situación en general de México y el mundo está caótica. Así que a eso me refiero cuando digo que la pandemia no es el principal problema ahora que tenemos. Y todo eso refleja que hay en esa crisis, en ese caos, hay desorden, hay vacíos y hay oscuridad. Igualito que en el principio. Igualito que en el principio. El desorden en esta línea de ideas de lo que pasa en el mundo lo ha establecido la ambición humana. La ambición. El desorden se manifiesta como injusticia. Como injusticia. Hay un gran número un enorme número, una masa gigantesca de personas, de seres humanos, muriendo de hambre, que no tienen lo más básico, ni agua tienen para vivir. Y hay pequeños grupos de familias en el mundo que son las que poseen toda la riqueza desmesuradamente. Eso es desorden. Eso es desorden. La visión por las ideologías de superioridad genera grandes situaciones críticas. Más aterradores que tenemos en este momento a nivel mundial es la crisis de la naturaleza, el calentamiento global. El calentamiento global produjo que hace 5 años se derritiera una gran masa polar en el norte, en el polo norte del estado, de esas dimensiones, y que se sigue derritiendo los polos por el calentamiento global, porque como seres humanos hemos producido tanto calor
por la que se está acabando con la naturaleza de una manera desafiante. Eso es desorden. ¿Te puedes conectar? ¿Puedes poner tu micrófono, Mauro? Sí me estoy explicando. O sea, es evidente el gran desorden que tenemos. Y podemos seguir en esa lista las migraciones, por ejemplo. Las migraciones de los centroamericanos que vienen hacia acá son un gran desorden por la injusticia, por la inequidad, por la corrupción, por la impunidad, por muchas cosas de los gobiernos. Hay problemas muy graves, muy serios. El problema demográfico es un problema fuerte, grande, problema demográfico. Hace 40 años, cuando ustedes, hermanos, eran más jóvenes, que se casaron, 40, o que eran matrimonios jóvenes, ya se anunciaba por un organismo internacional de la Organización de las Naciones Unidas, que se llama OCDE, la OCDE, ¿verdad? Que es la Organización para el Desarrollo de las Naciones, OCDE, que el problema de la demografía va a ser un gran problema. El crecimiento mesurado de la población, de las poblaciones, la sobrepoblación mundial, hoy ya vamos casi para los 8,000 millones de seres humanos sobre la Tierra, ¿sí? Que uno diría, bueno, pues aunque seamos muchos, pues aunque sea apretaditos cabemos, ¿no? Pues eso sí, pero ¿qué vamos a comer? Y todo lo que implica tener una población grandísima en cuestión de consumo de recursos naturales, de calentamiento global, es decir, es todo un fenómeno gigantesco. ¿Me explico? Esas migraciones obedecen no solamente a la injusticia política, social, sino también a la falta de alimentos. Son hacia los países donde sí los hay, donde hay posibilidades de alimentar a la familia y hay dinero. O sea, estoy pintando un panorama de caos en nuestro mundo hoy y que a veces mejor preferimos no pensar en él porque nos da miedo. De alguna manera estamos viendo los resultados. Claro, estamos viendo lo que está pasando en nuestro mundo. La inmoralidad. Bueno, la inmoralidad, ese ni siquiera lo había tomado. Internet que ha traído agigantados tecnología y cosas como esto que podemos ahora vernos a distancia. Por ejemplo, podemos ver a Ceci que está por allá, bien lejos, y aquí nos está escuchando. Y la fracción que hace los tienen botados, ensimismados desde los niños. Ya el niñito ya chiquito de 3 años ya tiene su tabletita donde está jugando ahí. Sí. Y están completamente enajenados y controlados. Eso es desorden. Totalmente. Y por ahí podemos, por ahí podríamos seguirle, ¿no? Hay un caos, ¿no? Un problema en el mundo, desde diferentes aristas, ¿no? También vemos esto que se manifiesta, por supuesto, a nivel familiar. Yo hablo mucho, si ustedes se dan cuenta, hablo mucho de las familias, porque nuestro ministerio pastoral no está enfocado a los individuos, sino a las familias. Hay iglesias que enfocan sus mensajes y su proyecto de iglesia hacia las personas, en lo individual. Hay otros que enfocan sus ministerios hacia, pues, algún tipo de mensaje de prosperidad y bienestar. Hay otras iglesias que se enfocan más en cuestiones de alabanza. Hay otras iglesias que se enfocan más en cuestiones de evangelismo. Hay otras iglesias que se enfocan en cuestiones de manifestación de dones, por ejemplo. Cada iglesia pues tiene su propio énfasis, lo cual respetamos mucho. Nuestra iglesia, de guerra espiritual, de otras cosas. Está bien, o sea, son sus énfasis, que Dios les indicó que así fuera. Pero en nuestra iglesia Casa de Pan nos enfocamos particularmente a
la integración de la familia. Nosotros creemos firmemente que si una familia está desintegrada, las repercusiones que tiene son funestas y caóticas. Y es de lo que estamos hablando justamente. Yo no creo mucho en que se pueda hacer ministerialmente un buen trabajo cuando no hay solidez en las relaciones familiares. Entonces, vemos las familias, ¿verdad? Con crisis también, con caos también. Padres que no son padres, madres que no son madres, desde la perspectiva bíblica, son mamás de sus hijos, por la naturalidad que da el hecho biológico de ser mamás, pero que no cumplen una función de mamá, de madre desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de los principios que Dios establece. Y por supuesto, hijos descarriados, que en cuanto tienen un poco de independencia, pues desbaratan sus vidas, ¿no? Entonces, eso provoca familias que viven crisis terribles dentro y caos, ¿verdad? Desorden absoluto y oscuridad. Y lo más triste es que a veces pasa en las familias cristianas. O sea, aquí todos los que estamos somos cristianos, pero a veces suele pasar en las familias cristianas y eso sería inadmisible, porque si no, ¿dónde quedó Cristo? ¿No? Pero pasa, y pasa bastante, ¿no? Entonces, la desvinculación del matrimonio es el primer problema. El origen el origen de los problemas de una familia es la desvinculación matrimonial. De ahí parte todo. Y nos podemos pasar es decir, la separación de los padres. Si quieres, estoy hablando de una separación física, estoy hablando de una separación emocional y espiritual. Quien para su lado apunta para su propio blanco, ¿no? Uno apunta para el este y para el oeste, viven ahí bajo un techo, bajo algo que yo denomino divorcios virtuales, ¿no? Divorcios, ahora que está tan de moda, nomás se comparte el techo, como dices, pero no hay empatía, no hay compatibilidad, y eso genera muchos problemas en el presente que van a resonar en el futuro si no se soluciona. ¿Sí? Ahí está, ahí hay esos elementos, ¿no? Está desorden, chéquelo, mentalmente, desorden, vacío y oscuridad. Otra vez los mismos elementos del caos que había en el principio de todas las cosas. Se vuelve a repetir en la sociedad, se vuelve a repetir en la familia. Y en lo individual, para aterrizar esta analogía que estoy haciendo, pues es lo mismo. En las personas, en lo individual, hay mucho desorden en la vida, lo que se hace. Hay muchos vacíos y mucha oscuridad. La formación nuestra que tenemos todos en esta sociedad, por lo menos en la mexicana, no es una formación, es una deformación. O sea, de pequeños, de niños, nos crearon familias que si bien pues son unidas, si bien tienen cosas bonitas, que no todo es reprobable, no todo, hay cosas que son medulares, que forman sociedades tan enfermas como la nuestra. ¿A qué me refiero? Y esto tiene que ver con el individuo. Es decir, ¿quién y cómo nos formaron en lo individual? A hombres y a mujeres, desde niños, por ejemplo.
Nosotros pertenecemos, casi la mayoría, a familias tradicionales de un papá gritón y opresivo, opresor, porque es más fuerte, golpeador, sino que tomador, ¿verdad? Pero ausente al mismo tiempo, irresponsable. Donde la educación y la formación intelectual, educativa, espiritual, ya es decir mucho, ¿verdad? Es mi idea de eso. Capaz era para traer dinero, venir a golpear, venir a gritar o venir a tirarse en el sillón con los pies arriba viendo el fútbol, o irse con los amigos al billar o a tomar. Y ya esa es la rutina y esa es su vida. La que tiene la obligación de formar a los hijos es la mujer. Y la mujer asume ese rol. Y todo lo que suceda dentro del hogar, en la casa y los gastos, y si alcanza el dinero, pues eso es lo que gano. Y oye, no me alcanza, pues es lo que gano. Pero no hay alternativas, ¿no? Esa es una familia mexicana clásica, ¿no? Entonces, el hombre tiene poder bastante ficticio, que está basado en los gritos y en los golpes. Una autoridad completamente ficticia, absurda. Eso es no tener autoridad, pero el hombre le da la impresión de que la tiene. Pero el verdadero poder, como dicen los noticieros, el verdadero poder lo tiene la mujer. Porque la mujer es la que determina el curso de la casa por cuanto a ella se le delega que se encargue de ella. La mujer es la que decide y dice, abierta u ocultamente. ¿Se entiende esto? Abierta u ocultamente. La mujer es la que lleva los pantalones en la casa y dice cómo se hace. Y la mujer aprende a cómo manejar al marido. Cuando viene borracho o viene golpeando, viene enojado, sabe cómo torearlo. Pero al rato va la de ella, como dicen, ¿no? Y de ahí vienen ideas como, él es la cabeza. Que cuando predicamos en la iglesia decimos, no, la cabeza es el hombre y la mujer. Pues su hombre desde la perspectiva de lo que dice, pues él es la cabeza, pero yo soy el cuello, y el cuello mueve la cabeza, y es una realidad cultural nuestra. Hay un matriarcado abierto o oculto, como usted lo quiera, pero la mujer es la que dice y decide cómo. Este es el país de las mujeres, y aquí estoy con 4 mujeres y me van a linchar. Las vamos a defender, don Jesús, aquí, pero estoy describiendo una realidad social. La mujer es abnegada como un disfraz, pero no es nada abnegada. Y usa, tú lo dijiste, yo lo voy a repetir, usa la manipulación para gobernar convenientemente. Y ya saben ustedes que la manipulación es brujería. Es un principio de brujería. La manipulación es un principio de brujería. Es decir, la brujería, su esencia es manipular. Yo quiero lastimar a otro y manipulo, ¿verdad? Su vida. Para herirlo, para lastimarlo, para que haga lo que yo quiero. Yo no sé si usted ha visto casos o sabido casos de hombres o de mujeres, pero más de hombres, que terminan sometidos por una mujer que tú dices, ¿cómo es posible que esa pequeña mujer haya sometido a este hombre tan grandote? Pues a través de la brujería se hace eso. Se somete de la manipulación espiritual demoníaca. Entonces, cuando una mujer manipula a su esposo o a sus hijos con buenos propósitos o malos propósitos, no importa, incurre en un acto de brujería. Tremendo, ¿no? Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, si usted es una persona manipuladora, aun si es hombre y es manipulador, porque los hombres también tenemos lo nuestro, terrible.
estamos incurriendo en principios diabólicos, de brujería. Y eso es el deporte nacional en nuestra cultura. Todo el mundo lo hace. Me estoy explicando, eso es desorden. Eso es desorden, es caos. Y es algo de lo que deberíamos arrepentirnos con todo el corazón delante de Dios, porque es un gran pecado que nos mantiene en pobreza, en escasez. Eso trae maldiciones. Pobreza, escasez, enfermedad, nunca se es feliz porque se vive bajo maldición por nuestras acciones fuera del orden de Dios. ¿Lo había pensado usted? No tan así. No tan. Me dice Rosenda, pues no lo habíamos pensado así. Pero es una realidad. Todo esto que estoy diciendo, lo dice la Biblia. Muchos de ustedes ya han oído de mí esta enseñanza un poco, pero hoy lo estoy haciendo así de manera directa. ¿Quién no ha escuchado su casa? Allá con tu mamá. Sí. Cuando hay dos frentes de autoridad en la casa, hay una división. Tu mamá que decida. No, pues ella dice que no. Yo digo que sí. Cuando hay dos frentes de autoridad en casa, hay división. Y cuando hay división, la palabra división en su etiología, en su esencia, en su etimología, perdón, en su esencia es separación. División y separación es muerte. Cuando hay separación, cuando hay división dentro de una casa, cuando se divide el esposo con la esposa o un hijo con otro hijo, o el hijo con el papá, eso es muerte. Y la muerte dentro de un hogar, espiritualmente hablando, trae como consecuencia mucha maldición dentro de casa. Mucha maldición. Y la maldición se manifiesta con lo que ya dije: escasez, pobreza, más pleitos, infelicidad permanente. Y la gente dice, bueno, ¿por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué los vecinos de enfrente se la llevan tan bien y se quieren tanto y nosotros parecemos perros y gatos? ¿Ha escuchado esas expresiones? Se pelean como perros y gatos. ¿Sí o no? Sí. Bueno, le estoy dando las respuestas de lo que usted no preguntó. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sola razón. Estamos fuera de los principios de Dios. Estamos fuera del orden de Dios. Y cuando se vive fuera del orden de Dios, no importa que usted asista a una iglesia cristiana evangélica, si usted vive fuera del orden de los principios de Dios, usted va a vivir en maldición. ¿Quién no hemos escuchado de la mamá? Allá viene tu mamá. Sí. Estoy siendo claro. Dice la hermana. ¿Sí la oyeron lo que dice? Sale uno del templo y como si no hubiese el templo, sale igual, porque ya fuera de la puerta del templo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Es como haber ido a misa. Así es, ¿no? O sea, tú por allá y yo por acá. Sí. Vienen a la iglesia, se santiguan, ni están en lo que están, no están en mensaje siquiera. Es una asistencia de cumplido, pero no hay vida de Dios. No hay vida de Dios. No, es un cumplido. Y es muy triste porque yo he escuchado gente cristiana que en ocasiones dice, ay, ya no he ido a la iglesia, pobrecito Dios que no he ido. ¿De verdad? Sí. Diosito, ahora sí voy a ir a la iglesia. O sea, ¿cómo? Dios no necesita que tú vengas a la iglesia. Si vienes o no, Dios es Dios. En fin, es toda una cultura que tenemos, que la raíz de todo estamos de los sitios de lo que Dios establece. Es asombroso que, por ejemplo, en esta iglesia se dan muchísimas clases
a varones, a damas, a matrimonios, que son, digamos, la base fundamental de la iglesia, a los jóvenes. Y se abre la invitación, porque uno como pastores detecta que hay muchos problemas en varones, muchos problemas en mujeres, etcétera, y no les interesa, no asisten, prefiriendo vivir en las circunstancias que están. Porque ¿qué les damos en los principios de Dios? Y el que vive bajo los principios de Dios corrige su vida. Lo voy a repetir. O sea, aquí se enseñan principios de Dios. Principios que vivimos. Pero no sé los principios de si se vive en el error. Pero nada más los escuchan, no los aplican en su vida. Y vive en desorden, en vacío y en oscuridad. A pesar que oyen el mensaje de la... Espero que usted no sea una de esas personas que está oyendo la verdad y los principios de Dios. Usted sigue viviendo en desorden dentro de su hogar, iniciando por el desorden personal que hay. Muchas horas, clases y en las prédicas, en los sermones dominicales y en todo, para seguir viviendo en el error. Híjole, qué pena. Ese tiempo valioso que es vida, lo hubiera aprovechado mejor en otra cosa. Es un desperdicio infame, ¿no? De vida. Invertir estos minutos y sumados estos con todos los que hemos invertido, si estamos escuchando y escuchando y escuchando principios que no aplicamos en la vida. ¡Qué terror! Desperdiciando la vida inútilmente. Por eso cuando la gente de los vecinos o hasta los parientes suelen ver que como cristianos nomás no damos pie con bola, como dicen por ahí, decimos, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Tantas horas? 5 horas en la iglesia. Todo el día en la iglesia, los domingos. Y sigues igual o peor, creo. Tienen razón. Tu caos, tu desorden, nunca, tu oscuridad nunca se fue. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo esas tremendas situaciones que se dan en lo personal? Pues, ¿cómo es tu vida? El desorden. Favoritos del mexicano, ¿no? Mencionar a la mamá, maldecir al otro, vas y hablas del vecino, el chisme, la injuria, todo eso, el dar dinero, el dar dinero bajo ninguna circunstancia
circunstancias, sino es a través del cristal de la corrupción, el soborno y la mordida. Un extranjero de esos europeos que vienen donde quieres hacer un negocio, necesitas dar mordidas por todos lados para que te lo hagan. Te pasas un alto, pues tú mismo le entras. Dices, Tan solo en los abogados se mueven absolutamente en ese sistema corrompido, ¿no? O sea, no se puede entender bueno, hasta en la medicina. Usted no lo sabe, pero yo soy médico y yo vivo en el mundo de la medicina todavía muchísimo, ¿no? Y ahí ve uno cómo se mueve en la medicina, en la práctica médica, privada y pública, la corrupción, pero a todo lo que da. Usted no lo puede creer, pero así es. El problema es que es inherente al ser humano. Yo como individuo manifiesto mi descomposición cuando participo de eso. Soy parte de eso. Soy parte de eso. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos saca de eso. Nos saca. los que le permitimos. Exactamente, Rosenda, los que le permitimos que nos saquen. Pero yo diría más bien los que se convierten a Cristo. Los que no se convierten, los que simpatizan con la iglesia y aprenden todo de la iglesia y viven en ella, pero no se convierten, siguen viviendo fuera de los principios de Dios, porque aquí no estamos hablando de conductas, estamos hablando de principios. La pregunta aquí es, ¿yo vivo bajo los principios de Dios o soy un asistente de iglesia? Hay una enorme diferencia. ¿Simpatizo con las doctrinas y con las enseñanzas o me gobiernan los principios de Dios? Porque entre una y otra está la diferencia de tener caos en la vida personal o no tener. No sé si me estoy explicando. No se trata de hacer religión y no se trata de dar buenos consejos. Si se trata de hacer religión, la Iglesia Católica, en este caso de donde muchos venimos, es mejor religión que nosotros. Es más organizada, es más estructurada, es mucho mejor, es más antigua. Como religión, esa no está mal. Pero no se trata de hacer religión, porque eso no sirve de nada. Se trata de vivir bajo los principios de Dios, bajo los que casi nadie vive y por eso el mundo está patas para arriba. Sí me estoy dando a entender. Y todo eso se manifiesta desde lo individual. Ese es el desorden. Yo robo, miento, hago y deshago, todo lo que personalmente eso es desorden. Es desorden. Y pensamos que es normal, no es normal, la Biblia dice que no. Y los principios de Dios contradicen esa condición de una manera categórica. No es normal. Que estemos acostumbrados y hechos a eso y sea nuestro estilo de vida, eso es una cosa, pero no es normal. Y eso trae consecuencias, ahorita lo vamos a ver. Los vacíos, por ejemplo, dice que estaba desordenada y vacía. Hace algunos años vino aquí una predicadora, Isabel Contreras, y nos habló de los vacíos del corazón. ¿Por qué somos adictos, por ejemplo? Porque en el corazón tenemos vacíos. Hay adicción a drogas, hay adicción al alcohol, hay adicción a las compras, hay adicción a la comida. Hay problemas de obesidad serios por adicción a los alimentos. Hay adicción a la pornografía, hay adicción sexual, hay adicción al chisme. Yo sé que usted no lo sabía, pero hay adicción al chisme. ¿No? ¿De veras? Cuéntanos. Ahorita les cuento. ¿No? De verdad, seriamente hablando, hay adicciones de todo tipo que no son sino la manifestación de los profundos vacíos de nuestro corazón.
Cuando usted va a una de esas reuniones de alcohólicos anónimos o de drogadictos anónimos o Anon, que son de los familiares de los adictos, usted ve cuando los grandes vacíos del corazón humano, es un abismo negro y terrible, ¿no? Usted ve hablando ahí a los alcohólicos o a los adictos diciendo, a mí mi padre me abandonó, a mí mi padre me violó, a mí mi madre me maldijo, me hizo menos, amaba más al mayor, tenía su consentido. Esas heridas profundas del alma que se quedan ahí generan sendos huecos que nos hacen carentes de muchas cosas. Nos golpean nuestra autoestima, golpean nuestra autovalorización, por eso nos sentimos miserables toda la vida. Somos bien infelices, porque alguien produjo huecos que quedan como vacíos terribles del corazón y buscamos adictamente, buscamos cómo llenar esos vacíos. Y no podemos llenar, ¿no? Ahora, sí, claro, el favoritismo de los hijos es un daño irreparable para los que no son favoritos. Se sienten, yo conozco casos soy pastor, ya tengo más de 20 años de ser pastor y he oído de todo, ¿no? Ya pocas cosas nos sorprenden, pero he oído cómo hay hijos que uno los ve así como personas muy correctas, pero están completamente heridos, sumergidos en la pornografía, sumergidos en la adicción al dinero, en una neurosis terrible, ¿no? Sumergidos, porque fueron heridos profundamente en su corazón por actos que hicieron los padres. Uno de ellos decía, mi padre amó más a mi hermano el mayor, y todo le dio, y a mí me decía, mira, tú eres el tonto y él es el inteligente, por ejemplo. Entonces, todas esas situaciones que estoy hablando son herencias, la mayoría son herencias que se produjeron sin que nosotros tuviéramos responsabilidad en ello, pero que nos pegaron y nos marcaron y que son heridas profundas del pasado que se manifiestan como tremendos vacíos en nuestra vida. Vacíos que buscamos llenar a como dé lugar y que muchas veces lo que usamos para llenarnos nos significa un problema todavía mayor, como las drogas, como el alcohol, como la adicción sexual, como otras muchas formas, intentando llenar lo que es imposible llenar. Tenemos heridas en el alma no sanadas. Esos son los grandes vacíos de la vida y nosotros pensamos que estamos sanos, estamos más enfermos y más patológicos y nos damos cuenta. Y nos hablan de Dios como el gran maestro y el gran médico y lo rechazamos y decimos, nada. Es tremendo este tema, o sea, es inagotable, ¿no? ¿Cuántos de nosotros los que estamos aquí, no podrías prender la luz? ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, reflexionando esto, hoy no vemos muchos, hoy nos faltan muchos, pero será para nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, viéndolo hacia lo personal, de veras estamos enfermos? Aquí no hay que señalar a nadie, porque seguramente que yo mismo puede que estoy enfermo en alguna área de mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado enfermos, heridos, lastimados, con sendos vacíos en el corazón y no lo sabíamos? No sabíamos que estábamos así. Pensábamos que estábamos bien y que el equivocado era mi esposo o que la equivocada era mi esposa y siempre echándole la culpa a los demás sin admitir jamás, porque quizá no lo sabíamos, quiero pensar, que estamos bien enfermos. ¿Sí me escucho? ¿Sí me explico? Entonces, estos vacíos profundos del alma, aquellas voces que nos atormentan,
Les voy a describir solo algo un poco de lo que he leído al respecto en mi vida, pero la psicología descubrió que nosotros tenemos un yo adentro, ¿verdad? Que reclama por justicia, por esas heridas que nos produjeron. Los psicólogos dicen que eso se llama el ello interno. El yo interno, pues. El yo interno. ¿Sí? Pero no descubrieron nada, porque eso ya lo decía la Biblia. ¿Usted se acuerda cuando el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Le habla a su yo interno, le dice, bendice a Jehová. ¿Por qué te turbas si aún has de bendecirlo? O sea, hay un diálogo entre el consciente, entre el yo consciente del salmista contra el yo interno que lo atormenta, ¿no? ¿No te ha pasado a veces que tú estás consciente y que dices, ¿por qué mi alma, por qué te abates dentro de mi alma mía cuando te entra depresión o cuando te entran ansiedades o cuando te entra aquello que quiere desobedecer a Dios y tú dices, no, y hay una lucha? ¿Se acuerdan de eso? De eso habla el salmista. Entonces lo que descubrieron los psicólogos, pues no es nuevo, eso ya estaba en la Biblia, ¿no? Ahora, ese ser interior nuestro, que se quedó niño, violado, maltratado, abandonado, ¿sí? Ese yo interno se quedó niño, aunque tú tengas 70 años, ese yo interno se quedó niño herido y nunca fue sanado, nunca fue sanado. Está tan herido, está tan lastimado, como si hubiese sido el día de ayer hace 24 horas, que lo lastimaron y nunca se sanó porque para él el tiempo y los años no pasaron. Y sigue llorando y sigue lamentando. Por eso es que ese llanto y esas voces profundas del interior del corazón te reclaman y quieren venganza, quieren matar a tu padre, quieren matar a tu madre. Pero el consciente inteligente dice, no, hombre, ¿cómo crees? Pues es mi mamá, mi papá. Y hay una lucha de odios interior. Cuando se vive así, estás herido, estás vacío y tratas de llenarlo con otras cosas. Algunos violando niños, algunos metiéndose con 1000 mujeres, algunos robando, algunos haciendo muchas cosas. Tratas de satisfacer esa necesidad profunda que ni siquiera entiendes cabalmente dentro de ti en el corazón. ¿Entrarían en ese orden los Sí, todo eso. Sí, me estoy explicando, o sea, nosotros somos el resultado de un pasado. Y cuando ese pasado está quebrantado, pues es obvio que estamos quebrantados. ¿Sí? Se puede llegar a la edad de 80, 90 años, profundamente herido y nunca se supo. ¿Por qué? ¿No? Entonces, sí, heridas abiertas del alma, ¿no? Este tema es un tema tremendo. Y entonces ahí con eso te explicas muchas cosas de tu propia conducta. Vacíos profundos. Que no se llenaron nunca. Y oscuridad. La oscuridad es la consecuencia de todo eso. Todo es oscuro, no se ve bien, no podemos, es más, no podemos ni verlo, no podemos ni siquiera descubrir lo que nos pasa a nosotros mismos, porque en tal oscuridad que ni siquiera podemos percibir lo mal que estamos. Por ejemplo, usted se ha acercado a gente que le predica a Cristo, ve su vida bien quebrada, ¿no? Y le predica a Cristo. Le dice, mira, Cristo te puede ayudar, mira, ven. Y ellos te dicen, no, gracias, pero no. O sea, ni siquiera puede ver su propia oscuridad. Está tan oscura que no la puede ver, que no puede ver su propia condición. Eso es ceguedad. Lo que describió Ezequiel, el pastor Ezequiel, que dijo, son calumas espirituales, son vendajes mágicos espirituales que no dejan ver tu propia condición
que requiere a gritos ayuda y restauración, pero no te da la impresión de que así sea. Entonces, no, yo estoy bien, nosotros no nos metemos con nadie. Y tiene una vida de desastre, que no pueden verla porque están en la oscuridad. ¿Conoces a gente así? Sí, yo sé. ¿Sí? Pues aquí este versículo de Génesis está describiendo perfectamente bien nuestro caos que a veces vivimos, o el caos de personas cercanas que viven junto a nosotros. Desorden. ¿Qué otra dijimos? Vacíos y oscuridad. Yo espero que ninguno de ustedes, de los que están oyendo, estén en esa condición. Pero si alguna área de su vida estuviera más o menos en eso, ahorita le voy a dar buenas noticias. Porque de eso se trata. No se trata nada más de exponer lo malo, ¿no? Se trata de entender lo que nos pasa. Pero allá más abajito, en el versículo 2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, ante tal caos, ante tal situación, hubo necesidad imperiosa de que Dios comenzara a hacer una obra de ordenamiento. Ante tal caos, Dios tuvo que intervenir. Por eso dice que vino el Espíritu de Dios y comenzó a moverse sobre la faz de las aguas. Y dice, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era la luz buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Aquí atacó Dios dos de nuestras grandes, de los grandes elementos del caos: la oscuridad y el desorden. ¿Qué fue lo primero que Dios atacó? Las tinieblas, la oscuridad. Cuando dijo, sea la luz, cuando Dios dice, sea la luz en la vida de una persona, cuando Dios viene y tú estabas oscuro y no entendías si estabas ciego y hasta le llamabas que era malo lo que te hablaban acerca de Dios, pero un día Dios decide por su espíritu, se empezó a mover, dice que se empezó a mover sobre las aguas, ¿no? Dice, el espíritu de Dios empieza a mover y entonces dice, sea la luz en los ojos de carne, para que pueda ver todo el desorden que tiene en su vida, toda su propia necesidad, todas sus heridas y sus vacíos. Sea la luz sobre tus ojos para que puedas ver tu propia necesidad. Número 1, si no puedes ver tu propia necesidad, nunca te dará la impresión de que necesitas a Dios. Si no puedes ver claramente el error de tu vida, el error de tu casa y el error de tu familia y el error de todo lo que estás viviendo, tú no vas a pensar que necesitas a Dios. Por eso es que Dios primero resuelve el problema de la oscuridad de tus ojos. Primero tiene que verse, es como cuando uno vive, como si uno viviera en un cuarto oscuro todo el tiempo, nunca hay luz, ¿verdad? No tiene ventanas y de repente te tropiezas y te caes y te pegas, te abres una herida, hay muchos problemas porque no hay luz, no puedes ver, estás ciego. Pero de repente alguien trae un foco y lo prende. Marco Tulio te vende un foco de LED y ilumina todo el cuarto. Dices, qué desastre hay aquí, mira, no, con razón me caía, con razón me tropezaba, con razón me hice varias heridas, con razón, porque ve qué desastre hay en este cuarto. ¿Qué está pasando? Comenzaste a ver con la luz, comenzaste a ver todo el desorden en el que vivimos. Eso nos pasa cuando llegamos a Cristo.
Cuando llegamos a Cristo, lo primero que te das cuenta es de todo el relajo que tienes en tu vida personal, familiar y social. Si no puedes ver eso, no te da la impresión de que necesites a Dios. Dios prende la luz, sea la luz en tu vida, en tus ojos. Sí. Claro, sabemos que estamos mal, pero no podemos verlo. Por eso no queremos nada con Dios. No, yo estoy bien, así. Mi triste realidad, así estoy bien. No hay luz en los ojos. Pero viene la luz y dice, no, espérame. ¿Cómo es posible que yo hacía esas cosas? ¿Cómo es posible que yo hacía otro? ¿Cómo es posible que maldecía a mis hijos? ¿Cómo es posible que yo engañaba? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Mentía, maldecía. ¿Cómo es posible? Desorden, ¿no? Pero ya lo ves. Porque Dios puso luz en tus ojos. Y luego dice que Dios separó las aguas de la expansión y le llamó cielo y mares y ordenó todo. ¿Qué sigue? Después de que ves el desorden, ¿qué sigue? Lo primero que empiezas a hacer es poner orden. Meter todas las cosas bajo los principios de Dios. Así se corrige el caos de una vida personal y de una vida familiar, metiendo el orden. ¿A qué orden lo metemos? Al orden de Dios. No lo vayas a meter al orden de Buda, ¿no? Al orden de Dios. ¿Y dónde está el orden de Dios? En la Biblia. Ahí está el orden y los principios de Dios. Todo lo que está mal encarrilado, lo metes a los rieles de Dios. Punto. Eso es reordenar las cosas. Dios reordenó todo. Todo estaba así, miren. El caos en el principio. Y Dios lo mete al orden. Dos acciones concretas de Dios, resolviendo el caos. Qué interesante, ¿no? Y el tercero, dice más adelante, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde y de semilla, árbol de fruto que de fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árboles que dan fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana, el día tercero. Y luego Dios dijo, haya lumbreras en la expansión, me voy a saltar un poco, creó la luna y el sol, para que iluminaran en el día a la tierra y en la noche la luna, ¿no? Y dice, y me voy a saltar, y dice el versículo 20, produzcan las aguas tres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la dirección de los cielos, y creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y los bendijo Dios diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Cuál es la palabra importante aquí? Llenad la tierra, multiplíquense y llenen la tierra, las aguas, los mares, multiplíquense las aves del cielo. ¿Qué hizo Dios? Llenó los vacíos. Lo que estaba vacío lo llenó. Puso hierbas, puso árboles, puso todo lo que existe en el mar, en el cielo y en la tierra, llenó el vacío. Eso es lo que Dios hace con una persona después de iluminarla. Y después de que esa persona comienza por la ayuda de Dios a ordenar su vida, esos vacíos que nos atormentaban, heridas abiertas, Dios las empezó a llenar, a sanar las heridas. Wow. Todo lo que constituye un caos y una terrible crisis, Dios la subsana. Aquí está, en el Génesis, en el primer capítulo de la Biblia. ¿Cómo la ves? ¿Cuánto de nuestra vida, para todos, incluido yo, cuánto de nuestra vida es necesario que Dios venga todavía e intervenga? Yo creo que no hay uno aquí o una que no pueda decir, no, yo ya estoy producto terminado, ¿verdad? Yo ya estoy completo. ¿Verdad que no? Todos
A lo mejor no en todo, pero en una área de nuestra vida Dios necesita intervenir otra vez para restaurar, para sanar, para llenar vacíos, para ordenar, para iluminar. ¿Quién sabe si estamos viviendo en situaciones donde pensamos que estamos bien y estamos tan ciegos que estamos bien mal? Sí, Todo el mundo lo ve, menos nosotros. Todo el mundo te dice, oye, estás mal. Oye, estás mal. No, pero si yo soy cristiano y alabo a Dios los domingos y oigo mis clases, sí, pero estás mal. O sea, hay este aspecto de tu vida que está en desorden delante de los ojos de Dios. No, pero son vendajes mágicos, espirituales que no queremos o no podemos quitarnos y que nos hacen ciegos ante circunstancias que son tan evidentes. ¿Estamos mal? ¿Será posible esta situación al revés, que tenemos tantas cosas buenas y malas? Sí, también. También, ¿no? Pero esas no traen consecuencias. Las consecuencias, uno diría, ¿y qué tiene de malo que esté en desorden en esta área de mi vida? Pues el problema son las consecuencias del pecado, que son brutales. Ese es el gran problema. El problema no es solamente que quedan contigo. Si tú dices, yo aguanto. Si la consecuencia que viene cae sobre mí, yo aguanto. Pero el problema es que son generacionales. Te dañan a ti, dañan a tus hermanos, dañan a tu esposa y dañan a tus hijos y a tus nietos. Incluso aún cuando ya que tratase de corregir algo, las consecuencias muchas veces. Así es. Muchas veces tú ya te arrepentiste y hay consecuencias que pagar. Y las tienes que afrontar, pero eso ya es distinto. sí, porque pues todos los que llegamos aquí, la verdad sí, todos, no quiero decir que todos, pero la mayoría de nosotros de edad, sí llegamos, sí tenemos algo de pasado, en el pasado todos tenemos una, y ya ahorita pues, las cosas son distintas. Sí, oyen a nuestro hermano, ¿verdad? Todos llegamos aquí con algo. Y ya. Por eso yo decía que aquí no hay ninguno de nosotros, ninguno, que pueda decir, no, pues yo soy un ángel, ¿verdad? Ya vean mis alas, ¿no? O sea, no, yo creo que todos continuamente debemos recordar este pasaje y recordar cómo Dios, moviéndose a través de su espíritu, va restaurando, sanando, va ordenando, va iluminando nuestras vidas. Y eso sí, eso debe ser una dinámica continua, no debe detenerse. Nunca nadie de nosotros, yo les prohíbo como pastor, los que no son mis ovejas, pues no lo tomen, pero a los que sí son mis ovejas como pastor, yo les prohíbo que ustedes digan, no, pues yo ya la hice. No, yo ya lo resolví, Dios ya resolvió todo en mi vida. El apóstol Pablo dijo claramente, por inspiración del Espíritu Santo, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, Dios está trabajando en nuestras vidas, pero no debe detenerse esa obra. Cada día debe ser un logro más, un logro más, cada día más sanos. Y entre más sanos, más santos. Grábese esa. Entre más sanos, más santos seremos. El vacío nos corrompe y nos lleva al pecado. Pero cuando Dios sana, no nos interesa volver a hacer ciertas cosas y eso nos da santidad. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Dios nos está perfeccionando. No somos perfectos. Vida de Dios en nosotros, vida cristiana no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de perfectibilidad. Quiere decir que no somos perfectos, pero somos perfectibles. O sea, todavía se puede hacer algo con nosotros. Y el Espíritu de Dios quiere hacer. ¿Le parece bien? ¿No es hermoso eso? Vamos a orar. Vamos a orar. Pastor, la oscuridad desorienta. La oscuridad no sabes para dónde vas. No sabes si vas bien o vas mal.
Tú puedes creer que estás bien. Lo peor que puede pasarle a un ser humano es creer que está bien cuando está bien mal. Es lo peor, que no puede haber. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, tú puedes decir, no, yo soy la mera neta y yo, pero todo el mundo te dice, pero no es cierto. El único que lo piensa eres tú, o la única que lo piensa eres tú. Mejor denos la oportunidad de dudar, de decir, ¿de verdad será que no estoy tan bien como digo? El beneficio de la duda, ¿no? Ir a Dios y decirle, Señor, como decía el apóstol, como decía el rey David, revélame el pecado que hay en mí que no es descubierto hacia mis ojos. Revélame mis errores. Y Dios te lo revela, se encarga. El problema es que cuando Dios te manda emisarios no les crees. Dios te dice, pues te lo voy a decir a través del que barre la calle. Y Él te dice, pues, fíjese, Señor, que yo veo eso en usted. Y no, pues, ¿cómo me lo va a decir un barrendero? Y era la voz de Dios. Aguas. Aguas. Porque Dios habla de muchas maneras. Hay un versículo que dice que el que esté limpio de pecado que arroje la primera piedra. Así es. Pero Dios siempre tiene esperanza para nosotros y tiene grandes recursos. Amén. Amén, amén. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle también que nos ayude. Que nos ayude. Esta carrera no se acaba hasta que se acaba. Dios un día nos pedirá cuenta por cada cosa que hagamos. Con Dios al cielo, cuentas de toda palabra, de toda acción, de todo pensamiento, de todas las cosas que hagamos, Dios nos pedirá cuentas. Así que vamos a orar y decirle, Señor, si hemos pecado, si hemos cometido errores graves en nuestra vida, aún siendo cristianos, vamos a pedirle perdón. Si hemos manipulado a nuestros esposos, a nuestros hijos, si hemos sido de esos chantajistas, ¿verdad? Con tal de salirnos con la nuestra, eso es pecado bien abominable delante de Dios. Hay que arrepentirse. Si hemos pasado por alto sus principios y vivimos en el error, a pesar de que nos los marquen, hay que arrepentirse delante de Dios. Y vendrá la prosperidad de Dios a nuestras vidas de una manera genuina y la sanidad de Dios. Amén. Vamos a orar. Le voy a pedir a Clarita, mi querida Clarita que está aquí, que ella dirija una oración. Sí. Antes de la oración, yo quisiera, llevo ya 15 años de que entregué mi vida a Cristo, que me convertí a Cristo, y yo creo que debía haber empezado con esa enseñanza, Pastor, con Génesis 1. Desde el principio. Desde el principio. Y ahorita la estoy escuchando y en verdad yo creo que yo me voy con esa gran tarea de hacerme esa pregunta, hacer esa introspección. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi vida? Si realmente de verdad estoy viviendo bajo los principios de Dios, me voy con eso, me llevo esto. En verdad, cuando Dios abrió mis ojos, me decía ahorita en esa oscuridad, me vi en esa oscuridad antes de conocer a Cristo, cómo estaba mi vida en desorden. Y realmente cuando Dios me quita ese vendaje y veo la luz, veo todo también el desorden que había a mi alrededor y todo. Y sí, en mis fuerzas, bueno, no en mis fuerzas, con la ayuda de Dios, fue el que me ayudó a poner, ahí poniendo todo en orden. Pero realmente sí me llevo eso. Me llevo esta gran lección, esta gran enseñanza de poner todo bajo los principios de Dios. Gracias, Pastor. Muchas gracias por esta gran palabra. Y pues, Señor, en esta tarde, Señor, te doy gracias, Señor. Gracias por esta gran palabra que tú has traído a mi vida, a nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias te doy por la vida de nuestro pastor, que siempre nos trae una palabra fresca, oportuna para nuestro diario vivir, Señor. Y que no seamos solamente esos oidores pasivos, Señor, sino que todo esto lo pongamos en acción, Padre Santo. Nunca es tarde para poner para aplicar esta palabra, estos principios, de poner orden, de quitar ese desorden, ese vacío y esa oscuridad de nuestra vida, Señor.
Gracias, gracias por esta enseñanza, Señor. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. También por los que no se pudieron conectar el día de hoy, Señor. Yo te pido que tú, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos y los acompañes en todo esto, Señor, en poder aplicar esta enseñanza, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga esa revelación, Señor. Te doy gracias, Señor. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.